Comenzamos nuestra lectura, nuestro compartir esta noche de la palabra, y te decía recién que una de las cosas que íbamos a tratar de ver hoy era un poquito sobre la vida de Elías, ¿sí? Como profeta. Sabemos todo que está en el libro de Primera Reyes, así que te invito a que lo puedas ir buscando. Elías, la Biblia lo presenta en el capítulo 1, en el capítulo 5, versículo 17 de Santiago, como un hombre como nosotros. Y como habla, como cuando dice esa frase, como nosotros, hace hincapié que no era una persona especial, ¿sí? No era una persona que sobresalía por sus cualidades tal vez intelectuales o sus capacidades sociales con la gente. Era una persona que realmente era igual que a nosotros. Santiago lo presenta así en un contexto cuando habla de la oración, ¿sí? Y eso nos tiene que animar a nosotros, que realmente lo que hace la diferencia no somos nosotros, sino el Dios que tenemos nosotros. Él es el que hace la diferencia con las personas que están a nuestro alrededor. Él es el que hace la diferencia cuando tomamos decisiones. Él es el que hace la diferencia cuando nosotros enfrentamos conflictos y problemas. Y Elías, justamente en su vida vamos a encontrar varios hitos, ¿no? Entre uno de ellos, yo anoté 3 hoy acá y dejé uno especial para otro momento porque requiere de un estudio un poquito más largo y más tiempo, que por ahí los miércoles no se dan, ¿sí? Que tiene que ver con la depresión. Pero en este capítulo de hoy, lo que vamos a ver hoy, en Primera de Reyes, vamos a ver 3 cosas que Elías tenía. Una de ellas, las convicciones firmes, ¿sí? Yo lo tengo acá, lo estoy leyendo. Vamos a ver como el primer punto, ¿sí? Como muchas veces como cristianos no sabemos qué responder ante las cosas que pasan a nuestro alrededor o a las inquietudes que tiene la gente. También vamos a ver los conflictos difíciles que tuvo que enfrentarse, así como nosotros vamos a encarar estas actividades especiales de la iglesia. Sepamos que en el momento que salgamos de la barca, como le pasó a Pedro, se van a levantar tormentas. Y la única forma de sostenerse va a ser poniendo los ojos en el Señor Jesús, como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mírame a mí. Y en el momento que Pedro sacó la mirada de él, vio que los problemas que estaban a su alrededor, las tormentas que él estaba atravesando, eran mucho más fuertes que el Señor. Y la tercera de las cosas, que justamente lo que nos cuenta hoy, es una oración constante, un hombre de oración constante. Te invito a que abras tu libro en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿sí? ¿Cómo era que Elías se transformó en una persona de convicciones firmes, ¿sí? De convicciones seguras? La convicción, yo noté acá, es la seguridad que tiene una persona sobre una verdad, sobre lo que cree, piensa y lo que siente, y lo lleva a la práctica, ¿sí? Vieron que a veces cuando escuchamos a los que nos gobiernan dicen: yo estoy convencido de que tenemos que ir por este lado, y te hacen creer que lo que está haciendo, lo que está diciendo, tiene una convicción firme de tener que seguir adelante a pesar de las cosas que por ahí sean difíciles. Y eso tiene que ver con las convicciones. Ahora, ¿cómo nace una convicción? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Porque a veces empezamos el año y no sabemos para dónde ir. Y estamos orándole al Señor: Señor, guíanos, guía mi vida, ¿cómo te voy a servir este año? ¿En dónde me querés? Y a veces no tenemos convicciones firmes, no estamos seguros donde el Señor nos quiere a cada uno de nosotros y qué está esperando que nosotros hagamos, ¿sí? El propósito general del Señor es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Esa fue la comisión que nosotros siempre hablamos, que está en el libro de Mateo. Pero encontramos también que a lo largo de todo ese tiempo siempre hay tareas que nosotros tenemos que ir haciendo, que están relacionadas desde ese principio, de la tarea general que el Señor ya nos delegó a todos los cristianos. Entonces uno puede darse cuenta si Dios lo quiere trabajando con niños, si Dios lo quiere trabajando con adolescentes, si Dios lo quiere estar trabajando con matrimonios, con personas mayores, si Dios lo quiere que esté trabajando, no sé, en la cocina, y no es menos trabajo estar en la cocina, o si Dios que quiere que estés encargado de la parte de mantenimiento, de limpieza, de lo que sea. La iglesia tiene muchas aristas y muchas cosas, incluso de manejar el dinero de la iglesia, siendo fieles, siendo constantes, siendo capaces de llevar unas cuentas sanas, como se dice, de todo lo que está pasando. Entonces, uno tiene que tener la seguridad: ¿qué es lo que Dios espera que yo haga? Y Elías era una persona de convicciones firmes. Mirá lo que dice el capítulo 17 del primer libro de Reyes y versículo 1. Entonces Elías Tisbita era uno de los moradores de Galaad, y dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí,
vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, y es que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los polvos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está al frente del Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne de mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fíjate acá la primera parte que nosotros podemos entender qué es lo que le estaba pasando a Elías. Elías tenía que ir a hablar a Acab. Acab no era un rey de los bonitos que están en el pueblo de Israel. Acab, junto con Jezabel, era uno de los reyes malvados del pueblo de Israel. Es el que llevó al extremo la maldad en el pueblo de Israel y la idolatría del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tanto Acab, ya lo veo más adelante, tanto Acab como Jezabel eran dos personas idólatras. Y mientras Acab trataba de servir a los Baales y servir a Jehová, Jezabel se encargaba de llevar toda la idolatría del pueblo de Israel a través de los cultos que se hacían a través de sus propios profetas. La Biblia habla de que tenía 450 profetas que comían de su mesa, y al tener tantos profetas, el pueblo de Israel estaba infectado de idolatría. Ahora, ustedes fíjense acá, Elías se presenta acá y le dice, no va a llover, le dice ahí en los versículos, versículo 1, le dice, en cuya presencia estoy hablando de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era que era, fíjense usted la convicción firme que tenía, ¿no? De decirle a Acab, no va a llover hasta que yo diga que tiene que parar la lluvia. Y uno dice qué capacidad de arguirse con seguridad algo que Dios estaba diciéndole que le dijera a Acab. Pero ¿cuál es el objetivo de tener una convicción firme, de estar seguro en lo que Dios espera que nosotros estemos haciendo? Es que tenemos que tener la capacidad de escuchar. Mirá lo que dice 1 de Samuel, el capítulo 3. Cuando Dios llama a Samuel, capítulo 3 del libro de 1 de Samuel, y el versículo que vamos a leer es el versículo 10. La clave de tener seguridad en lo que tenemos que hacer y la clave de tener seguridad en lo que tenemos que decir, es la clave de todo esto, es aprender a escuchar. Pero no escuchar a cualquier persona, sino escuchar al Dios de los cielos. Dice 1 de Samuel capítulo 3 y el versículo 10. Y estamos hablando de la vida de Samuel cuando Dios lo estaba llamando. Y dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, subraya esa frase, habla porque tu siervo oye. ¿Vos querés tener seguridad? ¿Qué tenés que hacer este año? ¿Querés tener seguridad en tener respuesta ante las personas que están a tu alrededor? ¿Querés tener seguridad de qué decisiones debes tomar? Primero y principal tenés que escuchar. No se puede tener una convicción firme en base a lo que nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos van y vienen. Tampoco las cosas que sentimos, porque nuestros sentimientos van y vienen. Lo único que permanece, dice la palabra, es la persona de Cristo y lo que Él ha dicho. Jesucristo dijo en Apocalipsis que Él es el mismo ayer y hoy y va a ser igual por los siglos. Y es más, cuando el Señor se va, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, ¿cómo puede tener una persona seguridad en lo que Dios espera? ¿Cómo puede tener una convicción firme? ¿De dónde nace una convicción firme? Aprender a escuchar al Señor. Aprender a escuchar al Señor. Y si es difícil escuchar al Señor en una época en la cual nadie quiere escuchar. Porque todos corremos, porque todos estamos ocupados, porque no tengo tiempo. ¿Has escuchado eso? No tengo tiempo. ¿Sí? A veces nos pasamos corriendo a lo largo de todo el día y siempre decimos esto, ¿no? Y llegamos con lo último que tenemos de nuestra fuerza, con lo último que tenemos de nuestro ánimo, a las 10, 11, 12 de la noche, y queremos sentarnos y escuchar lo que no escuchamos del Señor de todo el día. Abrir su palabra, comenzar el día con Él. Y eso no significa que termine ahí en el devocional, sino que tengo la oportunidad de seguir escuchando durante el día la palabra del Señor. Samuel le decía, habla porque tu siervo oye. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo tuvo Elías la seguridad de decirle a Acab, no va a llover entre estos 3 años? ¿Cómo tenía la seguridad de decírselo? Porque primero lo escuchó a Dios hablar. Escuchó a Dios que le decía, ¿qué tenía que decirle a Acab? Un rey tan malvado como Acab.
Ahora, ¿por qué digo que tenemos que escuchar la voz del Señor? Porque muchas veces, ¿sí?, la voz de Satanás nos genera dudas e incertidumbres. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 del libro de Génesis? ¿Sí? Cuando encontramos que la serpiente se le presenta a Eva, ¿y de qué le hace dudar? De lo que Dios había dicho. De lo que Dios le había dicho. Entonces, si nosotros hemos escuchado, nos tomamos el tiempo, parar la pelotita, hacer nuestro devocional o hacer nuestro estudio sistemático de la palabra, orar, estar con el Señor, y el Señor nos ha hablado, ya te dijo algo que tenías que hacer, entonces tenés que seguir creyendo en todo lo que Él te dijo. Porque Satanás va a venir para hacerte dudar justamente de aquello que Dios ya te ha dicho que tenés que hacer. Mirá cómo trabaja Satanás, ¿no? Él es muy astuto para sembrar, como se dice, la duda. La duda de las cosas que el Señor dice, la duda de las cosas de lo que el Señor hace. Por eso, Elías no era una persona sobrenatural, ¿sí? No era una persona que tenía grandes capacidades, como decía recién. Elías tenía convicciones firmes porque Elías estaba dispuesto a escuchar. Y la pregunta para nosotros es: ¿a quién estamos escuchando durante todo el día? ¿A quién estamos escuchando cuando comenzamos el día? ¿A quién estamos escuchando cuando realmente nos toca tomar decisiones y no sabemos para dónde agarrar? Siempre es la última opción el Señor, y el Señor nos llama a que sea la primera opción de nuestra vida. ¿A quién? Mirá, fíjense cómo Pedro termina diciendo, ¿no? Cuando Dios le habla a todo el pueblo, a los discípulos, dice: trabajad por la comida que vale la pena, ¿sí? Hablaba de la eternidad, de la palabra de Dios, y Pedro, los discípulos que se empezaron a ir, y Pedro le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Le dice el Señor Jesús, hablándole a Pedro, y Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes alas de vida eterna? Pero Pedro tenía la convicción de lo que Dios decía y lo que Jesús decía era real. Era real. Por eso, primera cosa, querer tener convicción firme, aprender a escuchar. Segunda de las cosas, ¿qué tenía aparte Elías? Aparte de ser una persona de convicciones firmes y de estar seguro de las cosas que tenía que hacer y decir. Segunda de las cosas, era una persona que enfrentaba los conflictos difíciles. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Versículo 3, vamos a hacer un salpicado por aquel lado, ¿no? Hebreos capítulo 12 y versículo 3. Fíjense lo que dice ahí el escritor para nosotros, ¿no? Porque habla del Señor Jesús, de poner los ojos, que hablábamos recién. Vamos a leer el versículo 1 para poder entender el contexto. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primero, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿sí? Versículo 3, donde estamos leyendo. ¿Qué fue lo que sufrió? La contradicción de pecadores, dice. Contradicción de pecadores. ¿Sabes que ahí la palabra contradicción en el original tiene una traducción de estar en una discusión, de tener una controversia? Entonces lo que el escritor nos está diciendo es que los conflictos se dan de dos maneras. A veces por las circunstancias difíciles que nos toca vivir, pero también se da por las personas que nos tocan enfrentar. ¿Y sería algo que nos va a desgastar a nosotros a lo largo del año? Y esto es lo que tenemos que saber como siervos de Dios, es que muchas veces el trato con las personas a veces es difícil. Eso desgasta. Desgasta muchas veces la confrontación. Fíjate que les dice: pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual se sufrió tal contradicción. ¿Cuántas personas estaban en contra del Señor Jesús? ¿Cuántas personas estaban en contra de sus dichos, de las cosas que decía? ¿Cuántos de nosotros nos toca personas muchas veces difíciles de tratar? Mira, volvamos ahí al libro de Primera de Reyes, donde estábamos recién. Y hablábamos de personas difíciles, y acá vamos a hablar un poquito de Acab y de Jezabel. Y vamos a ver el capítulo 18 de Primera de Reyes y versículo 17. ¿Sí?
capítulo 18 y versículo 17. Cuando llega el versículo 17, dice la palabra de Dios que ya habían pasado más de 3 años en la cual estaba la sequía en el pueblo de Israel. ¿Vos te imaginas 3 años de sequía? Nosotros acá en Villa Angostura nomás pasan 2 o 3 días que no llueve y uno ve que ya hay polvillo dando vuelta, que la tierra se reseca. Hoy nomás, en el día de hoy, llovió muy poquito, no sé cuánto tiempo habrá llovido, pero llovió y parecía que había mojado toda la tierra y al ratito ya estaba todo seco. O sea, no había llovido con tanta cantidad. Usted imagínense, en la época de la Biblia que está hablando que hacía 3 años que no llovía, 3 años y 6 meses, 3 años que no llovía hasta ese momento. O sea, había una gran necesidad, no había pasto, no había forraje, no había la oportunidad de conseguir agua. Cuando Elías se fue, estaba en un arroyo que tarde o temprano, por la falta de lluvia, se terminó secando y se tuvo que mudar de donde estaba, porque Dios le dijo, ahora, como te dije que estabas ahí, tenés que mudarte ahora y tenés que visitar a la viuda, que dice ahí el versículo 8 del capítulo 17, la viuda de Sarepta. Y ahí encontramos otra historia más, que el Señor hace un milagro a través de Elías. Pero él enfrentó a una persona difícil que era Acab. Y fíjate el capítulo 18 y versículo 17. Y dice, cuando Acab vio a Elías, después de tanto tiempo, después de 3 años que no lo veía. ¿Se acuerdan lo que leímos recién? Vete y escóndete, le dice el Señor a Elías. Vuelve Elías y cuando lo ve a Acab, dice, y Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera cosa, las personas conflictivas. ¿A quién siempre le echo la culpa? A la otra persona. Mira qué astuto acá, ¿no? Porque acá uno dice, che, Elías, estamos mal, ¿qué es lo que pasa? No, él dice, tú eres el que está trayendo los problemas al pueblo de Israel. Y fíjate que nosotros nos encontramos muchas veces con personas que no muchas veces se hacen cargo de sus cosas. Nos encontramos con personas que no se hacen cargo de sus acciones. Nos encontramos con personas que a veces no se hacen cargo de lo que dicen. Entonces, son personas conflictivas. Elías enfrentaba a una persona conflictiva como Acab. Una Acab que era conflictivo desde este punto, no echándole la culpa a otro. También que era una persona inmadura. Dice Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 39, ahí donde estamos, capítulo 18 y versículo 39, un poquito más. ¿Sí? Ahí lo que le decía recién, Elías enfrenta a los profetas de Baal y a través del fuego que consume el holocausto, dice, ahí hace una oración en el versículo 37, Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tuvo Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y versículo 38 dice que cayó fuego. Y versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Pero uno dice, ¿habrá visto eso Elías? Acab y habrá dicho Acab, Jehová es Dios, como decía el pueblo. ¿Sí? Estaba toda la muchedumbre ahí del pueblo de Israel y todos decían, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero Acab no tenía eso en el corazón. Y acá dice en el versículo, capítulo 19, ¿sí? Ahí a continuación, versículo 1, dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué es lo que te quiero hacer ver? Que así como las personas muchas veces son conflictivas porque no se hacen cargo de las cosas que dicen, también acá una persona que no resuelve los problemas. Él no había solucionado el problema. Él se limitó a contarle a su esposa, Jezabel, lo que había pasado. Él no dijo, mirá, tenemos que tomar una determinación. Todo el pueblo acaba de clamar a Dios, a Jehová, no a Baal. Tomemos una decisión, vamos a resolver esto porque si Elías está diciendo que este es el Dios verdadero y toda la gente ahora está diciendo que Jehová es el Dios verdadero, ¿qué tiene que hacer Jezabel y Acab? Decir, tomemos una decisión y volvamos al Dios de Israel. Ahora, Acab solamente se limitó a contar lo que había pasado,
Pero Jezabel, más astuta, dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un manuscrito o mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le dijo? Te voy a matar. Esa era Jezabel. Te voy a matar. Pero acá no era una persona que resuelve el conflicto. Entonces una persona inmadura no resuelve el conflicto. Segunda de las cosas, era una persona caprichosa, capítulo 21, ¿sí? Del libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Y aquí vamos a encontrar a una Acab que tenía el deseo de tener una viña, ¿sí? Una viña cercana al reino donde él estaba, donde tenía su casa. Para el pueblo de Israel o para un judío era muy importante que su hacienda permaneciera en la familia, ¿sí? Era como decir, bueno, tengo varios hijos y tenemos una porción de tierra, y cuando yo me muera, lo que tiene que hacer el hijo es vendérselo a uno de sus hijos o a uno de sus hermanos. Pero no puede salir de la familia de la tierra, no se puede transportar hacia otra persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es como medio como el derecho de propiedad que tenemos, como morimos los padres, pasaron a los hijos y de los hijos pasaron a los hijos de los hijos. Pero no se podía vender un tercero, tenía que seguir estando en la familia. Y era muy importante para un judío eso. Para acá no. Al no tener en cuenta a Dios, al no tener el principio de que Dios era el verdadero, él tomaba sus propias decisiones sin Dios. Y dice en el versículo 42 del capítulo 20, vamos para poder entenderlo. Y él le dijo, ¿sí? Dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste la mano del hombre, perdón, del anatema, tu vida será por la suya y la del pueblo por el pueblo tuyo. Y el rey de Israel se fue a su casa, ahí va, triste y enojado, y llegó a Samaria. Venía mal. Versículo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame la viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, como dice, triste y enojado. ¿Alguna vez le dijiste no a tu hijo en algún momento cuando tenía un capricho? ¿Quería un berrinche? ¿Cómo se ponen cuando le decís no? Ay, mamá. Todos recordamos aquel momento cuando le decís no. Y él dice: no, pero ¿por qué no? Y empieza el grito. Bueno, acá no era así. No pegó un grito y hizo un portazo. Pero él se fue triste porque no obtuvo lo que él quería. Él quería esa viña para él. Y vos fíjate, ¿no? Hablábamos recién, una persona conflictiva y una persona inmadura, que si no se hace lo que él dice y como él quiere, no está conforme. Y es más, dice que termina siendo enojado, y le dice que no le va a dar la viña, y dice el versículo 5 del mismo capítulo que estamos leyendo: y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú el rey ahora de Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Sabes lo que hizo la señora? Contrató personas, como digamos, mercenarios, y levantaron un falso testimonio contra Nabot, y sacaron a Nabot por falso testimonio y lo pelearon afuera. Y Jezabel va y le lleva las nuevas ¿cómo se llama? A Acab. Y dice ahí, entonces, versículo 17: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende y encontrate con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y acá dice: Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y respondió:
te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Mamá, qué persona tan difícil. Qué persona tan difícil. No solo era conflictiva, sino también inmadura. Por eso decía recién, era un hombre que enfrentaba situaciones difíciles de vida. Personas difíciles, pero también enfrentaba situaciones difíciles. ¿Sí? Ahí encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 22, que él estaba enfrentando justamente a 450 profetas de Baal, y dice en el versículo 22 del capítulo 18, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay, ¿cuánto? 450. Mira si te dicen algún día, vamos a hacer un partidito de fútbol, o vamos a hacer un equipito para jugar. Vos contra 10 o 20 de nosotros. ¿Vos qué decís? No me parece justo, no es razonable, no es lo que yo estoy, por lo menos ponemos las mismas condiciones, 10 y 10, o 15 y 15, o 4 y 4, el juego que sea. Y acá había 450 contra 1. ¿Cuántas veces a nosotros nos toca enfrentar situaciones difíciles? ¿No? Situaciones difíciles. Pero fíjense en Elías, un hombre como nosotros, dice, con las mismas pasiones que nosotros, y sin embargo tenía convicciones firmes, y también tenía situaciones difíciles que enfrentar, ya sea de personas o de situaciones. Y podemos hablar más, podemos hablar de cuando se nos aparece una enfermedad, es una situación difícil, podemos hablar de la pérdida de un ser querido, como el ejemplo de Job, y podemos hablar de un montón de otras cosas más. La pregunta es si enfrentamos esas situaciones o si realmente retrocedemos a esa situación. Y la tercera de las cosas, ¿sí? La tercera de las características que tenía Elías era que era una persona de oración constante. Dice Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, que lo leímos al principio de todo, 17.1, dice que se acerca a Acab y le dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y hay un pasaje más en el capítulo 18 y versículo 37, donde él ora, que recién también lo leímos, y dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabe por qué necesitamos ser como Elías, también una persona de oración constante? Porque la palabra nos alienta a ser constantes. Primera de Tesalonicenses, para que no quería que lo busque, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 17 y 18, hay dos cosas que dice ese pasaje. La primera, cortita: orar sin cesar. Una oración constante. ¿Vos te fijaste la frase que dice Elías? Elías dice: en cuya presencia estoy. Cada situación que pasa en nosotros, cada momento es oportuno para estar en contacto con Dios. Él dice: yo estoy en la presencia de Dios, y sé que Él me ha dicho que no va a llover, y sé que me ha dicho que va a volver el corazón de la gente hacia Él, y sé que me ha dicho, y está el momento que resucita a la hija de la viuda, al hijo de la viuda, y todas las situaciones que fue viviendo, pero oración. La pregunta es el momento, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros orando? El siguiente versículo dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si solo nos concentramos en lo que pedimos, siempre vamos a estar en necesidad, siempre nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Ahora, si nos concentramos en las cosas que Dios ya nos ha dado, nos vamos a enfocar en la gratitud de aquel que siempre nos da las cosas, o siempre nos dice: no te doy las cosas, pero gratitud. Y encontramos un montón de personas que eran de oración. David era una persona de oración. Él pedía guía, pedía fortaleza, ¿sí? Y podemos hablar del Señor Jesús eligiendo a los discípulos, y podemos hablar de cuántas personas que eran personas de oración. Nosotros tenemos que ser una persona de oración. Por eso decía, Elías no era una persona sobrenatural. Elías tenía tres cosas que nosotros podemos ejercitar. Primero, convicciones firmes. Pero para tener convicciones firmes, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Segundo, personas que enfrentamos situaciones difíciles. No siempre las personas están dispuestas a enfrentar los conflictos de la vida
que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo? O sea, la clave de vencer a toda situación difícil, personas difíciles, es estar en confiar en el Señor. Y la tercera de las cosas, ejercitar la presencia de Dios a través de la oración. Porque nosotros necesitamos orar, porque nosotros necesitamos buscar al Señor. Y terminamos leyendo justamente Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y el versículo 8. Perdón, 5:17. Y decir ahí: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Saben qué nos llama esto? A depender de nuestro Señor. Si estamos en contacto en oración con el Señor constante, es muy difícil que nos equivoquemos en una decisión. Es muy difícil que tomemos una decisión apresurada. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo entiende. El Señor te bendiga, y terminamos aquí este pequeño estudio de Elías para que nosotros podamos también ser una persona así, y viendo lo que va a suceder este año, que realmente estemos seguros de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y saber que cuando nos disponemos a servir al Señor, las cosas no van a ser todo camino de color de rosa. Van a ser difíciles, cuesta arriba, pero recordemos que el Señor está con nosotros. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad, esta noche, la oportunidad que nos permites estar juntos, estar orando juntos, pero estar aprendiendo de tu palabra juntos. Te rogamos, Señor, para que lo que vimos hoy de una manera sencilla, pero también práctica, sea visible en nuestras vidas. Que podamos saber hacia dónde vamos, qué decisiones tomamos, cómo las hacemos, Señor, pero que estemos dispuestos a escuchar. Porque si hay algo que tú estás deseoso de hacer, es poder guiar nuestras vidas y utilizar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Pero también, Padre, saber que las situaciones de la vida no son fáciles. Siempre pensamos que ser hijo de Dios, los conflictos no van a aparecer, y al contrario, cada vez que levantamos nuestra voz y hablamos en nombre del Señor Jesús, siempre va a haber conflictos a nuestro alrededor. Por eso, Padre, ayúdanos a ser sabios, y para eso ayúdanos a enfocarnos en la oración. Que toda oportunidad que tengamos, ya sea difícil, sencilla, a veces gozosa o a veces complicada, siempre podamos poner en oración en tus manos. Estamos agradecidos por este día, Señor, y bendice nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.